Buenas tardes, amigos de YouTube. Estamos nuevamente con otro video que se llama traducción de proposiciones mediante álgebra proposicional. Entonces vamos a ver las diferentes reglas que tienen que ver con proposiciones con álgebra proposicional. Entonces tenemos la primera, que es la ley asociativa, donde si tenemos los dos primeros, aquí vamos a asociar los dos últimos sin cambiar las posiciones. Tenemos P en la misma posición, Q en la misma posición y R en la misma posición. Si yo tengo los dos últimos asociados, voy a asociar los dos primeros. En una conmutativa funciona para la I y para la O. Si yo tengo P, solamente cambio de posición. Si tengo Q, solamente cambio de posición. La cambio de posición, ya sea para la O o para la I. En una distributiva debo tener I y O para poder aplicar la distributiva. Si tengo O, por dentro de estar la I. Si tengo I, por dentro de estar la O. ¿Cómo quedaría aplicando la distributiva? Esta I va a quedar adentro. La I por fuera va a quedar adentro y la I por dentro va a quedar afuera. La O por dentro va a quedar afuera. Entonces quedaría esta de esta forma y esta de esta forma. Sería P aplicando ambas, P, y aquí sería Q, Q y R. Lo mismo para esta, P con esta y con R. Entonces sería P o Q y P o R. La ley de Morgan, como lo habíamos visto en los otros videos, la ley de Morgan es muy parecida. La idea es quitar los paréntesis. Tengo negación paréntesis, yo se las quito. Esta negación me está faltando acá y me está faltando acá. Entonces tengo una negación y tengo otra negación y le coloco la misma. Aquí hay dos negaciones. Como hay dos negaciones, se le quita las dos negaciones y esta me falta acá y me queda con una sola negación. En la ley de condicional habíamos hablado de tres reglas. En esta es solamente con la I. La idea es desaparecer las condicionales y volverlas en una I, y luego desaparecer esa condicional y volverla en una condicional, en una O. Entonces tengo una condicional, la convierto en una I, y tengo una condicional, la convierto. La ley condicional la puedo convertir en una O negando el antecedente. Es lo único que cambia. Solamente me pasa a una O. La absorción debo tener estas dos iguales. No importa, lo importante es que yo tenga aquí una I y una O una O y una I. Teniendo esto me va a quedar las que son iguales, en este caso. La parcial, debo tener la negación de la misma, es decir, tengo P y negación de P, tengo P y la negación de P, lo mismo, I, O, I. Me va a quedar esta, que es esta, y me va a quedar la que está por fuera, la que es la otra. ¿Listo? La doble negación, tengo dos negaciones, solamente le quito las dos negaciones. Y la indepotencia, tengo P y P, me va a quedar P, o P, me va a quedar P. Estas reglas se van a aplicar para poder reducir una función o una proposición en la mínima expresión. Vamos a hacer un ejercicio para poder aplicar esto. Bueno, esta es una función y tengo que dejarla a la mínima expresión. El primer paso que debemos hacer es quitar las condicionales, porque debemos trabajar con I y con O. Entonces, lo primero que debemos hacer es quitar estas condicionales. Una condicional, otra condicional y otra condicional. Debemos quitarla. Entonces empezamos con quitando estas condicionales. Vamos a tratar, como son la misma regla, entonces yo solamente quito las condicionales. Esta negación es de esta negación. Entonces, recuerden que cuando yo aplico la ley condicional, convierto esta en
el antecedente lo convierto en una negación y le coloco la O y vuelvo a colocar el resto. Condicional, y aquí hay otra condicional y le vuelvo a quitar. Esta negación es de esta, la pongo acá. Entonces esta se me convierte en una negación. O P. Y ya tengo cambiada la primera. Ahora tengo que quitar esta otra negación. Esta otra negación. ¿Y cómo se la quito? Aplicando la ley condicional. O sea que esto yo lo voy a llamar P y esto yo lo voy a llamar Q. Y si yo lo voy a llamar P, entonces esta me va a quedar con una negación, el antecedente. Esto lo voy a llamar P y esto lo voy a llamar Q. P condicional Q. Entonces esto va a quedar negado. Entonces la negación de la fórmula más la negación de la premisa. Y queda convertido en una O. Tal como lo tengo, así lo coloco. En otra condicional. Aquí tengo una doble negación. Entonces solamente le quito la doble negación. Me quedaría negación P o Q. Por cuestión de espacio vamos a hacerlo ahí junto. Tengo esta que yo puedo aplicar ahí Morgan. ¿Cómo aplico la Morgan? Recuerda que Morgan me afecta esta negación y me afecta acá. Entonces tengo dos negaciones, me quedaría en Q. Esta O se convierte en I, me queda negación P. Y aquí aplico P o Q. Aquí aplico la doble negación y aquí aplico Morgan. Teniendo estos dos ya que han aplicado las dos reglas. Aquí aplico doble negación y aquí aplico Morgan. Ahora, yo puedo aplicar una asociación tomando que estas dos son iguales. Tengo una O y otra O. Voy a asociar esto para poder aplicar, para poder reducir a la mínima expresión. Entonces esto yo la voy a llamar P, esta la voy a llamar Q y esta la voy a llamar R. ¿Por qué tengo que llamarlo así? Porque debo trabajar, en una asociación debo trabajar ambas iguales, ya sea O ya sea I. Porque no me sirven, esta sería una distributiva. Entonces, tengo los dos primeros asociados, ahora voy a asociar los dos últimos. ¿Dónde me quedarían los dos últimos? O sea que yo asociaría así, me quedaría esta parte así. Entonces voy a tenerlo, no P, O, Q y no R, no P. Cierro y P o Q. Sigo con la premisa. Entonces aquí apliqué asociación. Teniendo esto asociado, si se da cuenta, tengo Q y Q igual. Tengo una O y tengo una I. Teniendo las dos iguales, se llama absorción total, porque son iguales. Entonces me quedaría no P o se queda convertido en Q, porque esto es absorción total. Teniendo estas dos iguales me queda y cierro acá y continúo con la premisa. Teniendo esto, una O y una I, ya voy a aplicar una distributiva. Voy a llamarlo a esto, llamarlo a esto P, a esto Q y a esto R. Para poder aplicar esta con esta y esta con esta. Entonces me quedaría
no P o Q. Recuerde que la I, la que está por fuera, queda por dentro, o sea aquí. La que está por fuera queda por dentro y la que está por dentro queda por fuera. Y aquí vamos a hacer una I. Entonces, esta, que es todo esto, con P. Y esto con Q. Entonces quedaría no P o Q con y Q. Esa es la ley distributiva. Esta O lo tomo como una sola premisa, por eso le di valor de P. Y esta es como dos, para poder aplicar esta. Esta con esta, mire, esta con esta, y esta con esta, esta con esta. Ahí está. Para yo poder aplicar a la menor expresión, entonces, si se da cuenta, aquí tengo una I y una U. Por lo tanto, puedo aplicar una absorción total, porque tengo ambas iguales. Entonces, esta partecita me quedaría O, Q. Y aquí tengo una P y una P negada. Entonces, hagámoslo paso por paso. Absorción total y esta es una absorción parcial. Me quedaría esta por fuera, tengo esta y P entre paréntesis o Q, y esta es una absorción parcial. Aquí tengo una absorción total. En este caso, la última línea me quedaría con solamente Q. Yo tengo esta, me queda convertida solamente en Q. Y aquí apliqué una absorción total. Bueno, amigos, espero que hayan entendido. Bueno, tenemos otro ejercicio aplicando el álgebra proposicional. Entonces tenemos esto. Recuerden que el primer paso es quitar las condicionales. Yo voy a aplicar la condicional en esas. Entonces, si yo le quito las condicionales, esto se me convierte en una negación. En una negación de una negación, yo puedo colocar de una vez que está afirmado. Una negación de una negación es una afirmación. Y se me convierte en esto. O lo pude haber colocado dos negaciones, como quieran. Entonces, lo pongo así o así, es lo mismo. Y sigo con lo que tenía. Esto es una condicional, igual tengo que aplicarle esto. Entonces me quedaría no Q o P. Condicional. Aquí yo puedo aplicar una ley de Morgan. Entonces quedaría P o Q, o aplicando una ley de Morgan me quedaría Q y no P. Recuerde que esta negación me afecta acá y me afecta acá. Dos negaciones, me quedan 0 negaciones y una negación me va a afectar acá. Aquí apliqué Morgan. Ahora, ahí puedo aplicar una asociativa porque tengo una O y otra O. Pero esta la voy a tomar como una sola. ¿Cómo la tomo una sola? Sería P, esta sería Q y esta sería R. Si yo tengo las dos afirmadas, las dos asociadas, entonces voy a asociar las dos últimas, que me quedaba así. Entonces me queda P, O, Q y no R, no P.
Esta es una asociativa. Teniendo la asociativa, si se dan cuenta, tengo Q, tengo una O y tengo una I. Ahí puedo aplicar una absorción total. Me quedaría P o solamente Q. Solamente Q. Es a la mínima expresión que podemos reducirlo. Entonces espero les haya podido ayudar y nos vemos en un próximo video.